Cuando los humanos finalmente se unieron a la guerra, ganaron en solo 5 horas. Esas palabras resonaron por toda la galaxia, convirtiéndose en leyenda. Una victoria tan rápida y decisiva que parecía imposible. El dominio Cenari, conquistadores, que habían aterrorizado la galaxia durante siglos, fue derrotado en menos tiempo del que se tarda en ver una serie holográfica de entretenimiento. Un año después, la coalición galáctica celebraba aquel milagro. El almirante Marcus Steele estaba de pie en la plataforma de observación de la Aegis, contemplando la formación de la flota conmemorativa. Naves de todas las especies de la coalición, alineadas en perfecta armonía frente al telón de fondo de Sentia, el antiguo mundo natal de los Cenari. Almirante, la ceremonia comienza en 10 minutos, dijo la capitana Hayes al acercarse a su lado, con su uniforme decorado con las nuevas medallas que todos habían recibido en ese último empujón. Gracias, Rebecca. Cuesta creer que ya haya pasado un año, respondió Steele sin apartar la vista de las estrellas, mientras su mente revivía esas 5 horas cruciales que lo cambiaron todo. El disparo del cañón Nova, la nave insignia Cenari desintegrándose, su estructura de mando colapsando, una guerra que había durado siglos, terminada en menos de medio día desde que la humanidad entró en combate. El gran salón de la coalición en Sentia había sido transformado. Lo que antes era la sede del poder Cenari, ahora albergaba a representantes de todas las especies miembros. El alto consejero Taris, quien había solicitado por primera vez la ayuda de la humanidad, se dirigía a la asamblea. Nos reunimos para conmemorar no solo una victoria militar, sino el nacimiento de una verdadera comunidad galáctica. Cuando los humanos finalmente se unieron a nuestra guerra, lograron en 5 horas lo que nosotros no pudimos conseguir en 5 siglos. No solo nos ayudaron a ganar, redefinieron lo que significa la victoria. La comandante Sarah Connor, sentada entre la delegación de la Tierra, se movió incómoda ante tantos elogios. Su equipo había sido clave para desactivar la red de defensa planetaria, pero el costo fue alto. Miró los asientos vacíos donde deberían estar sus compañeros caídos. El milagro de las 5 horas, como se le conoce ahora, comenzó, con el cañón Nova de la humanidad destruyendo la ira de Kor. Continuó Taris. En 5 horas, la cadena de mando Cenari colapsó. Sus fuerzas se dispersaron y su voluntad de luchar se rompió. Lo que nuestra coalición luchó durante décadas por lograr, la humanidad nos ayudó a conseguirlo en un solo día. Pantallas holográficas alrededor del salón mostraban imágenes de aquella batalla final. Naves humanas coordinándose perfectamente con las fuerzas de la coalición, el golpe decisivo contra la nave insignia Cenari, el momento en que la victoria se volvió inevitable. Steele fue el siguiente en hablar. Al acercarse al podio, la asamblea guardó silencio. La victoria que celebramos no fue solo de la humanidad, comenzó. Fue la culminación de siglos de resistencia de cada especie de la coalición. Nosotros simplemente aportamos la pieza final de un rompecabezas que ustedes llevaban armando mucho antes de que llegáramos. Una declaración diplomática, aunque no del todo precisa. Las innovaciones tecnológicas y el enfoque táctico de la Tierra habían revolucionado el esfuerzo bélico. Solo el cañón Nova cambió por completo las reglas de la guerra espacial. Hoy, miramos hacia el futuro para construir. El salón tembló violentamente. Las luces parpadearon mientras el polvo caía del techo antiguo. Las alarmas sonaron. En todo el complejo. Almirante. La voz del comandante Aziz crujió por el comunicador de Steele. Naves desconocidas han aparecido en órbita. Han abierto fuego contra la flota conmemorativa. El instinto de Steele se activó. Todo el personal a puestos de combate.
Llévenme de inmediato a la Aegis. 5 horas para ganar la última guerra, murmuró alguien cerca. ¿Cuánto tiempo resistiremos esta? Connor ya se estaba moviendo, reuniendo a su equipo con señales de mano mientras las fuerzas de seguridad corrían a proteger a los delegados. ¿Qué especie son?, exigió Steele mientras avanzaba hacia el área de transporte de emergencia. Desconocida, almirante. Su configuración no coincide con ninguna de nuestra base de datos. Pero, señor, están usando armamento similar al de los Cenari, aunque mucho más avanzado. Afuera, el cielo se llenaba de escombros ardientes mientras las naves de la coalición eran destruidas una tras otra. La flota conmemorativa, compuesta en su mayoría por naves ceremoniales con mínima capacidad de combate, no tenía ninguna posibilidad contra el ataque sorpresa. Steele llegó a la plataforma de transporte justo cuando otra explosión sacudió el edificio. «Llévenme a mi nave ahora». A través de las ventanas de observación, alcanzaron a ver a los atacantes. Enormes naves con cascos de aspecto orgánico, moviéndose con una agilidad imposible mientras destrozaban las defensas de la coalición. «Esto es imposible», susurró el consejero Taris, que se había unido a ellos en la evacuación. Los Cenari fueron derrotados. Su tecnología fue confiscada o destruida. «Esos no son Cenari», dijo Connor, entrecerrando los ojos mientras analizaba sus patrones de ataque. «Ha llegado algo peor». Cuando se materializaron en la plataforma de transporte de la Aegis, la nave ya estaba en alerta de combate. La pantalla del puente mostraba la devastación sobre Centia. Una masacre disfrazada de batalla. «A todas las naves sobrevivientes», habla el almirante Steele. «Formación defensiva Delta. Protejan los transportes civiles a toda costa», dijo, con voz firme, aunque su mente iba a 1000 por hora. La legendaria victoria de 5 horas había convertido a la humanidad en héroes de la coalición. Pero, ¿también los había convertido en blancos? La pantalla mostraba otra nave de la coalición desintegrándose bajo el fuego enemigo. Los atacantes se movían con una precisión imposible, con una tecnología que superaba todo lo que habían enfrentado antes. 5 horas bastaron para derrotar a los Cenari. Pero mientras las misteriosas naves enemigas se acercaban a la Tierra, Steele comprendió una verdad aterradora. Esta vez, 5 horas quizá no sean suficientes ni siquiera para sobrevivir. El Aegis se sacudía bajo impactos sucesivos mientras el almirante Steele se aferraba a la consola de mando. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba frenéticamente para estabilizar los sistemas y devolver el fuego. «Escudos al 40%, informó el comandante Aziz. «Sus armas están penetrando nuestras defensas como si supieran exactamente dónde golpear». «Patrón evasivo Omega», ordenó Steele. «Capitán Hayes, apunte a su nave líder. Disparen una salva completa de torpedos cuánticos». El Aegis viró. Bruscamente, sus avanzados motores forzándose al máximo mientras ejecutaba una maniobra que ninguna nave de su tamaño debería poder realizar. Los torpedos se lanzaron, surcando el espacio hacia la nave enemiga, pero en el último segundo, la nave rival se desvió como si hubiera anticipado el ataque. «Están leyendo nuestra base táctica», se dio cuenta Steele. «Conocen nuestras maniobras antes de que las ejecutemos». En la superficie de Centia, la comandante Connor lideraba una desesperada operación de evacuación mientras naves de desembarco alienígenas descendían a través de la atmósfera. Su equipo había establecido un perímetro defensivo alrededor del puerto espacial donde miles de delegados y civiles buscaban escapar. «Sigan lanzando las lanzaderas», gritó Connor por encima del estruendo de los disparos. «Tenemos que evacuar a todos antes de que...» Una explosión masiva destrozó el perímetro este. A través del humo emergieron figuras imponentes, humanoides, pero con extremidades alargadas, y armaduras que parecían adaptarse al entorno.
¿Qué demonios son esos?, murmuró el sargento Petro, alzando su rifle de pulsos. Los ojos de Connor se entrecerraron. Nuevos jugadores. No son Cenari, pero usan tecnología parecida. Activó su comunicador. A todas las unidades, retrocedan a posiciones secundarias. Estas tropas no se parecen a nada que hayamos enfrentado. Las fuerzas enemigas se movían con una coordinación antinatural, y sus armas disparaban pulsos de energía que atravesaban los escudos de la coalición como si no existieran. El equipo de Connor respondía con todo lo que tenía, pero por cada enemigo que derribaban, aparecían 3 más. «Almirante», llamó Connor por el comunicador, «no podemos mantener el puerto espacial por mucho más. Estas tropas terrestres no solo están avanzadas, están mejoradas de alguna forma. Es como si estuvieran conectadas entre sí». La voz de Steele respondió, «Tensa. Resistan todo lo que puedan, comandante. Estamos intentando abrir un corredor para las últimas naves de evacuación, pero estamos sufriendo muchas bajas». En órbita, la situación empeoraba rápidamente. La mitad de la flota de la coalición ya había sido destruida o deshabilitada. El Aegis, junto a las pocas naves aún operativas, libraba una batalla desesperada contra un enemigo que parecía anticipar cada movimiento. «Almirante», llamó el teniente Kim, «estoy detectando firmas de energía consistentes con la formación de puntos de salto. Más naves enemigas se acercan». La expresión de Steele se endureció. «No podemos ganar esta batalla, no hoy». Las palabras le sabían amargas, pero debía priorizar las vidas de su tripulación y los civiles en tierra. «A todas las naves de la coalición», habla el almirante Steele, «ejecuten protocolos de salto de emergencia. Punto de reunión en coordenadas Epsilon 9. Señor», objetó Hayes, «aún hay gente en la superficie, y perderemos a todos si nos quedamos». La voz de Steele fue de hierro. «Comandante Connor, inicie la operación Shadowfall. Evacúe a toda la gente que pueda y luego desaparezca». La respuesta de Connor llegó distorsionada por la estática. «Entendido, almirante». Shadowfall iniciada. «Buena suerte». En la superficie, Connor se giró hacia su equipo. «Cambio de planes. Iniciamos Shadowfall». El equipo intercambió miradas serias. Sabían lo que eso significaba. Abandonados en territorio enemigo, tendrían que sobrevivir, reunir información y encontrar una salida por su cuenta. «¿Y los civiles?», preguntó el teniente Kim, quien coordinaba la evacuación médica. «Sacamos a quienes podamos en los próximos 10 minutos, luego desaparecemos». Connor se acercó a un terminal e ingresó una serie de comandos. «Estoy enviando coordenadas, encriptadas a sus visores tácticos. Cuando todo se complique, ahí es donde nos reagrupamos». Mientras las últimas lanzaderas de evacuación se llenaban más allá de su capacidad, el equipo de Connor colocaba cargas explosivas por todo el puerto espacial. No dejarían nada útil al enemigo. En órbita, el Aegis recibió un impacto directo en su sección de estribor. Los sistemas de supresión de incendios se activaron automáticamente mientras varios tripulantes eran arrojados de sus puestos. «Motor de salto al 60%, reportó Aziz con sangre corriéndole por una herida en la frente. «Necesitamos 2 minutos más». «No tenemos 2 minutos», replicó Hayes, señalando la pantalla táctica donde una enorme nave enemiga se posicionaba para disparar. Steele tomó una decisión. «Desvíen la energía de emergencia a los escudos frontales. Vamos a ganar ese tiempo como sea». Abrió un canal con ingeniería. «Jefe Rodríguez, necesito ese motor de salto listo ahora, no dentro de 2 minutos». La respuesta del ingeniero fue colorida pero afirmativa.
Mientras la nave enemiga cargaba su arma principal, el Aegis se giró para enfrentarla directamente, una acción suicida en cualquier otro contexto, pero cuando el rayo devastador se disparó, los escudos reforzados del Aegis resistieron justo el tiempo necesario. Motor de entonces. ¡Salto listo!, gritó Aziz. ¡Ejecuten el salto ahora! El Aegis y las naves restantes de la coalición desaparecieron en el hiperespacio justo cuando un segundo rayo de energía habría acabado con ellos. Detrás quedaba Sentia, el planeta que tanto habían luchado por liberar, cayendo una vez más en manos del enemigo. En el punto de encuentro de emergencia, los restos de la flota de la coalición se reagruparon. De las 50 naves que estaban en órbita alrededor de Sentia, solo quedaban 17, la mayoría con daños graves. En el puente de la Aegis, el ambiente era sombrío mientras los oficiales evaluaban la situación. 7.000 civiles evacuados, informó Hayes. Pero estimamos que al menos 15.000 seguían en la superficie cuando saltamos. Steele asintió con expresión grave. ¿Y del enemigo? ¿Tenemos algún dato sobre quiénes son o qué quieren? El teniente Kim dio un paso al frente. Señor, he analizado las firmas de las armas y la configuración de las naves. Están usando tecnología Cenari como base, pero muy mejorada. Algunos de sus sistemas parecen ser orgánicos. ¿Orgánicos?, frunció el ceño Steele. Sí, señor. Sus cascos muestran signos de autorreparación y sus armas se adaptan a nuestras contramedidas en tiempo real. El alto consejero Taris, que había sido evacuado a la Aegis, intervino. Almirante, hay leyendas entre las especies más antiguas de la coalición. Historias sobre quienes vinieron antes que los Cenari, quienes los crearon como una raza guerrera. El puente quedó en silencio cuando todos dirigieron la mirada a Taris. Las considerábamos mitos. En nuestra lengua los llamamos el velo. Seres que existían en parte en nuestra dimensión y en parte en otra. Los relatos dicen que abandonaron a los Cenari hace milenios, cuando su creación se reveló. Está sugiriendo, dijo Steele, con cautela, que los Cenari tenían creadores, que ahora han regresado. Taris asintió lentamente. Se decía que el velo era incomprensiblemente avanzado. Si realmente han vuelto, temo que lo que vimos hoy fue solo una fracción de su poder. ¿Por qué ahora?, preguntó Hayes. ¿Por qué esperar hasta después de que derrotamos a los Cenari? Quizás, sugirió Taris, nuestra victoria sobre los Cenari fue justamente lo que atrajo su atención. Las leyendas hablan de un pacto. Mientras los Chintos Cenari mantuvieran su dominio en el territorio asignado, el velo permanecería más allá del velo dimensional. Steele asimiló la información. Necesitamos saber más. Teniente Kim, reúna todos los datos disponibles sobre esos velo. Quiero evaluaciones tácticas, debilidades, cualquier cosa que podamos usar. Señor, interrumpió Aziz. Estamos recibiendo llamadas de auxilio de mundos de la coalición. En la frontera Cenari, están siendo atacados por las mismas fuerzas que enfrentamos en Sentia. La expresión de Steele se oscureció. Esto no es un incidente aislado. Es una invasión. Se volvió hacia Hayes. Envíen un mensaje a la Tierra. Necesitamos refuerzos, cada nave que puedan enviar. ¿Y la comandante Connor y su equipo?, preguntó Hayes. Por ahora están por su cuenta. La voz de Steele cargaba con el peso del pesar, pero su determinación seguía firme. Pero si alguien puede sobrevivir tras las líneas enemigas, es Connor. En Sentia, Connor y su pequeño equipo se movían en silencio por pasadizos subterráneos bajo la antigua capital. Cenari. La evacuación había salvado a miles, pero se habían visto obligados a dejar a muchos atrás. Ahora tenían una nueva misión: sobrevivir y reunir inteligencia. Según los antiguos mapas Cenari, debería haber una instalación oculta a 2 kilómetros al este.
susurró Morales, consultando su tableta de datos. Tal vez tenga equipo de comunicación que podamos usar para contactar a la flota. Connor asintió. Vamos. Formación en sombra. Solo comunicación silenciosa a partir de ahora. Avanzaron entre la oscuridad, con todos los sentidos alerta en busca de señales del enemigo. Por los respiraderos ocasionales, vislumbraban la ocupación en curso. Los invasores, el velo, como los Cenari capturados los llamaban, se movían con una precisión inquietante, estableciendo el control del planeta con una eficiencia aterradora. Estos no son solo alienígenas avanzados, observó el sargento Petro mientras se detenían para dejar pasar una patrulla. Se mueven como si estuvieran conectados, como partes de un solo organismo. Sean lo que sean, respondió Connor. Querían este planeta específicamente. Tenemos que averiguar por qué. Después de horas de movimiento cuidadoso, llegaron a la instalación oculta. Un puesto de investigación Cenari que había pasado desapercibido para la coalición durante la guerra. Los sistemas de seguridad estaban inactivos, pero las puertas seguían selladas. ¿Puedo pasar esto?, dijo Morales, conectando su equipo al panel de acceso. Solo necesito unos minutos. Mientras Morales trabajaba, la teniente Kim escaneaba los alrededores con un escáner portátil. Comandante, estoy detectando lecturas de energía inusuales en toda la instalación. Sigue con energía, pero la firma no coincide con la tecnología Cenari. ¿Es posible que el velo ya haya encontrado este lugar?, preguntó Petro. Connor negó con la cabeza. No hay señales de entrada forzada. Esto es otra cosa. La puerta se abrió con un leve silbido, revelando un laboratorio en penumbra. Al entrar, la iluminación de emergencia se activó automáticamente, iluminando un espacio lleno de equipos de investigación y lo que parecían ser artefactos arqueológicos. ¿Qué estaban haciendo los Cenari aquí?, murmuró Kim, examinando unas tabletas antiguas cubiertas de símbolos desconocidos. Connor se acercó a una consola central que aún estaba operativa. Vamos a averiguarlo. Al activar el sistema, pantallas holográficas se encendieron a su alrededor, mostrando datos de investigación, mapas estelares e imágenes de artefactos similares a los que había en la sala. En el centro de todo aparecía un símbolo recurrente, un diseño en espiral que parecía cambiar y girar mientras lo observaban. Este es un puesto de investigación dedicado al estudio del velo, se dio cuenta Connor mientras repasaba los datos. Los Cenari sabían de su existencia y se estaban preparando para su posible regreso. ¿Entonces los Cenari fueron creados por estas cosas?, preguntó Petro, señalando imágenes de seres alargados, casi etéreos. Más que eso, respondió Connor con gravedad. Según esto, los Cenari fueron diseñados como intermediarios, una forma para que el velo influyera en nuestra dimensión mientras permanecían en la suya. Pero los Cenari se rebelaron y establecieron su propio imperio. Y ahora los amos han vuelto para castigar a sus creaciones, concluyó Kim. No solo eso, dijo Connor, señalando un mapa estelar con vectores de invasión proyectados. Están recuperando territorio, pero la Tierra está marcada específicamente. Nos ven a los humanos como la causa de la derrota de los Cenari. El rostro de Kim palideció mientras observaba otra pantalla. Comandante, hay algo peor. Según estos cálculos, al ritmo actual de avance, el velo llegará a la Tierra en menos de... De repente, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Ya no estaban solos. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube
se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Los sistemas de seguridad de la instalación habían detectado un acceso no autorizado. Connor indicó a su equipo que tomaran posiciones defensivas mientras el sonido de soldados del velo se acercaba por los pasillos. «Descarga todo lo que puedas», ordenó a Morales. «Nos vamos en 30 segundos, con o sin todos los datos». Kim tomó su escáner. «¿Y el tiempo estimado para que lleguen a la Tierra?» 3 semanas, respondió Connor con tono grave. «Tenemos que llevar esta información al almirante. Hay un transmisor de subespacio aquí que podemos usar. Revelará nuestra posición», advirtió Morales. «Vale la pena el riesgo», afirmó Petro con firmeza. «De acuerdo». Connor comenzó a preparar la transmisión. «Una vez que se envíe, tendremos como mucho unos minutos antes de que nos localicen. Prepárense para moverse». Mientras Connor trabajaba, Kim continuó inspeccionando el laboratorio. En una cámara sellada al fondo, descubrió algo que le heló la sangre. «Comandante, tiene que ver esto». Connor se le unió, mirando a través del panel transparente lo que parecía ser un ser del velo parcialmente disecado, conservado en un campo de estasis. «Estaban experimentando con sus propios creadores», susurró Connor. «Y mire esto». Kim señaló las lecturas de datos junto al espécimen. «Su estructura celular no se parece a nada que hayamos visto. Existe parcialmente en nuestra dimensión y parcialmente en otra. Por eso anticipan nuestros ataques. Pueden ver patrones de probabilidad fuera del espacio-tiempo normal». La expresión de Connor se endureció. «Agrega esto a la transmisión. Steel necesita saber contra qué nos enfrentamos realmente». Mientras se enviaban los datos, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. El velo había detectado su presencia. «Hora de irnos», ordenó Connor desenfundando su arma. «Morales, coloca las cargas. No vamos a dejarles nada útil». El equipo se movió rápidamente, colocando explosivos en puntos clave, mientras Connor descargaba toda la información posible en una unidad portátil. Apenas llegaron a la salida cuando los primeros soldados del velo irrumpieron en el laboratorio. «¡Muévanse!», gritó Connor mientras los disparos de energía impactaban contra la pared junto a ella. «Formación dispersa, punto de encuentro B». Huyeron por los pasadizos subterráneos, con los sonidos de persecución pisándoles los talones. Al llegar a una intersección, Connor activó el detonador. La explosión sacudió los túneles, bloqueando temporalmente a sus perseguidores. «Eso no los detendrá por mucho tiempo», advirtió Petro. «Esas cosas probablemente pueden atravesar los escombros». «Entonces seguimos moviéndonos», respondió Connor. «Ya tenemos lo que vinimos a buscar». Al otro lado de la galaxia, el almirante Steel recibió la transmisión de Connor. Los datos presentaban un panorama sombrío. Un enemigo de poder sin precedentes con una intención clara de atacar a la humanidad. «Nos culpan por haber roto el orden que establecieron hace milenios», explicó Steel ante el liderazgo de la coalición reunido. «La Tierra ayudó a derrotar a los Cenari y ahora el velo quiere venganza». «¿Podemos negociar?», preguntó el representante de los Urales. «Quizás explicar que no sabíamos nada de ese pacto». Taris negó con la cabeza. «Las leyendas sugieren que el velo no comprende nuestros conceptos de diplomacia. Ven la galaxia como su laboratorio y a las especies como sus experimentos. Entonces luchamos», afirmó Steel sin rodeos. «Los datos de Connor incluyen debilidades. Su conexión con otra dimensión los hace poderosos, pero también vulnerables a ciertas frecuencias de energía. ¿Cuánto falta para que lleguen a la Tierra?», preguntó la representante humana. La almirante Santos.Steel tenía el rostro sombrío. «A su ritmo actual de expansión,
3 semanas, menos si siguen adaptando su tecnología. Necesitamos un plan, insistió Santos. Ya tengo uno, respondió Steele, activando una proyección holográfica con los esquemas de un cañón Nova modificado. Vamos a construir sobre lo que ya funcionó antes, pero con una diferencia crucial. La imagen se acercó al núcleo del arma, donde un nuevo componente brillaba con una luz etérea. Esto, continuó Steele, está basado en investigaciones Cenari sobre la dimensión del velo. Es un dispositivo que puede generar energía, capaz de afectar tanto nuestra realidad como la suya al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo tomará construirlo?, preguntó Santos. Demasiado, admitió Steele. Pero no necesitamos construirlo desde cero. Vamos a modificar el cañón Nova ya existente en el Aegis. ¿Un solo arma contra toda su flota?, se burló el representante cariano. No es solo un arma, corrigió Steele. Es un mensaje. Les mostraremos que la humanidad y la coalición no serán conquistadas fácilmente, que podemos hacerles daño de formas que ellos creían imposibles. La sala del consejo quedó en silencio mientras todos asimilaban lo que eso significaba. Las modificaciones tomarán al menos 2 semanas con nuestros mejores ingenieros, informó Aziz. Entonces necesitamos ganar tiempo, concluyó Steele. Solo acciones defensivas, retiradas estratégicas si es necesario. Conservamos nuestras fuerzas para el enfrentamiento final. Al terminar la reunión, la capitana Hayes se acercó a Steele en privado. Señor, sobre Connor y su equipo. Lo sé, Rebecca. La voz de Steele se suavizó ligeramente. Si siguen vivos, están reuniendo información que necesitamos desesperadamente. ¿Y si los capturan? La expresión de Steele se volvió oscura. Entonces, recemos para que el velo no llegue a saber todo lo que ellos saben sobre nosotros. En Zentia, el equipo de Connor se había internado en lo más profundo del subsuelo, usando antiguos túneles de mantenimiento Cenari para evitar ser capturados. Habían establecido una base oculta en una instalación minera abandonada, desde donde realizaban operaciones de guerrilla contra las fuerzas de ocupación. Están construyendo algún tipo de estructura enorme en el polo norte del planeta, informó Morales mostrando imágenes captadas por sus drones de reconocimiento. Las lecturas de energía están fuera de escala. Connor observó cuidadosamente las imágenes. Parece una especie de portal. No solo están invadiendo, están creando una conexión permanente con su dimensión. Si logran completarlo, advirtió Kim, podrían traer fuerzas mucho más allá de todo lo que hemos visto. Entonces lo detenemos, dijo Connor con firmeza. O al menos nos aseguramos de que Steele sepa exactamente qué están planeando. Mientras el velo afianzaba su control sobre los territorios conquistados, la coalición libraba una desesperada guerra de desgaste. Cada batalla ofrecía más información sobre las capacidades del enemigo, pero a un precio terrible en naves y vidas. La Tierra se preparaba para una posible invasión, reforzando sus defensas con todo lo que la coalición podía ofrecer. El cañón Nova modificado tomaba forma lentamente a bordo de la Aegis, como la última esperanza frente a un enemigo que parecía imparable. La galaxia contuvo el aliento, mientras 2 fuerzas se preparaban para una confrontación que determinaría el destino de todas las especies. El velo, antiguo e incomprensible, contra una coalición que luchaba por sobrevivir. Y en el corazón de ese conflicto estaba la humanidad, recién llegada al escenario galáctico, que había ayudado a terminar una guerra en 5 horas y que ahora enfrentaba a un enemigo como ningún otro. El sistema Arcturus cayó en menos de 6 horas. Lo que antes era un próspero núcleo de la coalición, con miles de millones de habitantes repartidos en 3 planetas, ahora era un cementerio. El ataque del velo había sido preciso y abrumador.
con sus naves materializándose al mismo tiempo en puntos clave de defensa. A bordo del portaaviones de mando de la coalición, el Resilience, el almirante Kethar observaba con horror cómo el último escudo planetario colapsaba. Transmisiones de emergencia inundaban los canales de comunicación, súplicas desesperadas por evacuación, por una salvación que no llegaría. «Hemos perdido el sistema Arcturus», informó Kethar con tono sombrío a través del canal seguro hacia el Aegis. El velo evitó por completo nuestros sistemas de alerta temprana. Ya estaban dentro de nuestra red de defensa antes de que supiéramos que venían. La imagen holográfica del almirante Steele parpadeó con interferencias. Bajas, desconocidas, millones al menos. Las pocas naves que escaparon reportan que el velo no solo está conquistando, están transformando los planetas. Se están construyendo estructuras masivas en los 3 mundos. La expresión de Steele se endureció. El mismo patrón que en Sentia. Están estableciendo portales dimensionales. Hizo una pausa, calculando una decisión difícil. Retírense al perímetro de defensa del sistema Sol, almirante. No podemos darnos el lujo de perder más naves. ¿El sistema Sol? Las escamas de Kethar cambiaron de color con alarma. Está cediendo todo el territorio entre Arcturus y la Tierra. No ceder, reagrupar. La voz de Steele cargaba el peso de decisiones imposibles. Nuestro cañón Nova, modificado, estará listo en 3 días. Tenemos que proteger la Tierra hasta entonces. Cuando las naves sobrevivientes de Arcturus llegaron maltrechas a la órbita terrestre, la magnitud del desastre quedó clara. El velo ya había conquistado 1/3 del espacio de la coalición en apenas 2 semanas. Su avance era metódico, imparable, con la Tierra claramente en su camino. En el Aegis, la jefa de ingenieros Rodríguez salió de la bahía de armas con el rostro manchado de grasa tras 40 horas seguidas de trabajo. Se acercó a Steele, que observaba la pantalla táctica mostrando el avance implacable del velo. «Almirante, tenemos un problema con las modificaciones del cañón Nova». Su voz estaba ronca de agotamiento. El sistema de enfoque interdimensional se está desestabilizando. Si disparamos el arma así, el Aegis se hará pedazos. Steele se giró, con expresión sombría. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? 1 semana como mínimo. Necesitamos componentes, que no tenemos. Antes de que Steele pudiera responder, las alarmas sonaron por todo el puente. Las manos del comandante Aziz volaban sobre su consola. Distorsión espacial masiva en formación. Distancia, 3 millones de kilómetros y acercándose. ¿El velo?, preguntó Steele. Sí, señor. Es la flota más grande que hemos visto. Más de 300 naves, incluyendo lo que parece ser una nave de mando el doble de grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Hayes estudió las lecturas, pálida. Han acelerado su cronograma. Según nuestras proyecciones, no debían llegar hasta dentro de 1 semana. Saben sobre el cañón Nova, se dio cuenta Steele. De algún modo, saben lo que estamos planeando. La flota defensiva de la coalición se posicionó. Todas las naves disponibles provenientes de los sistemas humanos y aliados. 200 naves contra las 300 del velo, con plataformas de defensa orbital terrestre brindando apoyo adicional. Steele abrió un canal para toda la flota. A todas las naves, habla el almirante Steele. El enemigo que se aproxima no se parece a nada que hayamos enfrentado. Tienen mejor tecnología, mayor número, y conocen nuestras tácticas. Lo que no entienden es nuestra determinación. Hoy luchamos no solo por la Tierra, sino por todos los mundos de la galaxia. Mantengan la línea. No hay retirada. Cuando la flota del velo emergió de sus distorsiones espaciales, las fuerzas de la coalición abrieron fuego de inmediato.
El espacio entre la Tierra y la Luna estalló con armas de energía, misiles y contramedidas defensivas. La batalla fue caótica desde el inicio. Las naves del Velo se movían con una precisión imposible y sus armas destrozaban los escudos de la coalición. Por cada nave del Velo destruida, 3 de la coalición caían. En el Aegis, Steel dirigía la batalla con determinación, pero la situación se deterioraba rápidamente. Estado de la evacuación planetaria. Exigió. 15%. Completado, informó Hayes. Los transportes civiles se están moviendo a las zonas seguras designadas, pero va lento con miles de millones de personas. Un impacto masivo sacudió el Aegis cuando un rayo de energía del Velo golpeó su sección de estribor. Estallaron incendios en 3 cubiertas y los sistemas de contención de emergencia se activaron automáticamente. Escudos al 20%, gritó Aziz. No aguantamos otro impacto como ese. Steel tomó una decisión rápida. Desvíen energía de emergencia a los escudos. Necesitamos ganar más tiempo. Se giró hacia Rodríguez. Jefa, ¿y si disparamos el cañón? No va tal como está. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor, ya se lo dije. Eso haría pedazos la nave. Pero alcanzaría primero a la nave de mando del Velo. Rodríguez dudó. Sí, el arma se dispararía con éxito, pero no viviríamos para ver el resultado. Steel la sintió con gravedad. Inicié los preparativos. Almirante, protestó Hayes. Tiene que haber otra forma. Si la hay, no la hemos encontrado. El Velo avanza demasiado rápido. Si la Tierra cae, toda la coalición caerá con ella. Mientras hablaban, llegó una comunicación prioritaria, originada desde Centia. Aquí la comandante Connor para cualquier fuerza de la coalición. Hemos infiltrado el portal principal del Velo en Centia. Descubrimos información crítica sobre su estructura de mando. La expresión de Steel cambió de resignación a una esperanza cautelosa. ¿Connor? Pensábamos que estabas muerta. Todavía no, señor. A pesar de la estática y las interferencias, su determinación se escuchaba clara. El Velo opera como una conciencia en red. Su nave de mando contiene lo que llaman un nexo, una supercomputadora biológica que coordina toda su fuerza de invasión. ¿Y si lo destruimos?, preguntó Steel. Sus fuerzas no solo perderían coordinación, perderían propósito. La conciencia del Velo quedaría fragmentada, al menos temporalmente. Steel intercambió una mirada con Hayes. Por eso aceleraron su cronograma. Detectaron que su equipo descubrió su punto débil. Probablemente, señor. También descubrimos algo más. El Velo no puede mantener su presencia en nuestra dimensión de forma indefinida. Los portales que están construyendo son necesarios para una ocupación permanente. Connor, las modificaciones del cañón Nova no están completas. Si lo disparamos, el Aegis no sobrevivirá. Hubo una pausa antes de que Connor respondiera. Entonces, no lo disparen desde el Aegis, señor. Mi equipo ha recuperado un transporte Cenari. Podemos llevar la carga directamente a la nave de mando del Velo. Una misión suicida, dijo Steel con frialdad. Una misión necesaria, almirante. Hemos visto lo que pasa con los mundos bajo el control del Velo. La Tierra no puede caer. Antes de que Steel pudiera responder, el Aegis se estremeció bajo otro ataque devastador. 3 cubiertas reportaron daños catastróficos. «Los escudos están cayendo», gritó Aziz. «No podemos resistir». Alrededor de la Aegis, las naves de la coalición estaban siendo destruidas sistemáticamente. Las plataformas de defensa, orbital, última línea de protección de la Tierra, estaban siendo atacadas una por una. Steel tomó su decisión. Connor, adelante con su plan. Crearemos una distracción para desviar la atención de su aproximación. Se volvió hacia su tripulación. En el puente, toda la energía a motores y armas.
Vamos a golpear sus flancos con todo lo que tengamos. Almirante, dijo Hayes en voz baja, incluso si Connor tiene éxito, sufriremos pérdidas devastadoras. Lo sé. La voz de Steele era firme. Pero esto ya no se trata de ganar sin bajas. Se trata de asegurarnos de que quede una galaxia por reconstruir. Mientras el Aegis y las naves restantes de la coalición se reorganizaban para un último y desesperado asalto, el equipo de Connor se preparaba para su misión en Sentia. El transporte Cenari robado era pequeño, apenas apto para volar, pero su diseño les permitiría acercarse a la nave de mando del Velo sin ser detectados de inmediato. «Solo tenemos una oportunidad», dijo Connor a su equipo mientras cargaban. El núcleo modificado del cañón Nova, que ahora era esencialmente una bomba masiva. El transporte nos acercará lo suficiente para llevar la carga hasta su cámara del Nexo. ¿Y después?, preguntó el teniente Kim, aunque todos sabían la respuesta. La expresión de Connor era solemne, pero decidida. Después nos aseguramos de que el Velo entienda el precio de amenazar a la Tierra. El destino de la galaxia ahora dependía de dos apuestas desesperadas: el ataque de distracción de Steele y la misión de infiltración de Connor. Mientras el Velo se acercaba a la Tierra, comenzaba la confrontación final. El transporte Cenari robado emergió del hiperespacio en el borde del sistema Sol, con sus sistemas funcionando en modo silencioso. Dentro de la estrecha nave, la comandante Connor y su equipo hacían los preparativos finales. El núcleo modificado del cañón Nova zumbaba con energía. Sus componentes interdimensionales emitían un inquietante resplandor azul. Aproximándonos al espacio orbital terrestre, informó Morales desde el asiento del piloto. Detecto enormes descargas de energía. La batalla ya ha comenzado. Connor se acercó al visor. A lo lejos, los destellos de fuego cruzado iluminaban el vacío mientras las naves de la coalición y del Velo chocaban en una lucha desesperada. La Tierra colgaba en el fondo, aún hermosa a pesar de las plataformas orbitales y satélites de defensa ardiendo en su órbita. ¿La nave de mando del Velo?, preguntó Connor. Está posicionada detrás de sus líneas principales, respondió Morales. A unos 20.000 kilómetros de la Tierra. Es enorme. La pantalla táctica confirmaba su análisis. La nave insignia del Velo empequeñecía todo lo que la rodeaba. Una estructura masiva que parecía doblar y distorsionar el espacio a su alrededor. Ese es nuestro objetivo, dijo Connor con firmeza. Vector de aproximación lambda. Usaremos la batalla como cobertura. Mientras Morales guiaba la nave hacia el caos, el sargento Petro terminaba de armar el núcleo del Nova. Una vez dentro, tendremos 15 minutos para llegar al nexo y detonar. Después de eso, esta cosa se vuelve crítica, nos guste o no. La teniente Kim revisaba cuidadosamente los datos en su tableta. He analizado la inteligencia Cenari sobre el diseño de las naves del Velo. Son parcialmente orgánicas. El nexo debería estar en el centro, rodeado por varias capas de defensas. ¿Podemos atravesarlas?, preguntó Connor. Kim asintió. El origen Cenari del transporte debería permitirnos pasar el escaneo inicial. Después de eso tendremos que movernos. Rápido, solo tendremos una oportunidad, les recordó Connor con expresión decidida. ¿Todos claros con la misión? Su equipo asintió. Sus rostros reflejaban la misma determinación. Todos habían visto la devastación que el Velo había causado en mundos conquistados. Sabían lo que estaba en juego. Entonces, hagámoslo valer. Bordo de la Aegis, el almirante Steele observaba la pantalla táctica con creciente desesperación. La flota de la coalición estaba siendo desmantelada sistemáticamente, su formación hecha pedazos mientras el Velo aprovechaba la ventaja. Almirante, informó Hayes, hemos perdido el 30% de nuestras fuerzas. Las naves
Restantes reportan daños críticos. Steel apretó la mandíbula. ¿Y las defensas terrestres? Activas y combatiendo, pero el velo las está atacando sistemáticamente. Los escudos planetarios están al 60%, pero fallan en varios sectores. Una explosión masiva captó su atención cuando una de las mayores plataformas orbitales de la Tierra se desintegró bajo fuego concentrado. Necesitamos esa distracción ahora, decidió Steel. Todas las naves restantes formen junto a la Aegis. Vamos a abrirnos paso directo hacia su nave de mando. Señor, protestó Aziz. Eso es un suicidio sin el cañón Nova operativo. No se trata de ganar ese enfrentamiento, explicó Steel con voz firme. Se trata de desviar su atención del acercamiento de Connor. Abrió un canal para toda la flota. A todas las naves, habla el almirante Steel. Vamos a ejecutar la operación Punta de Lanza. Formen y prepárense para atacar a mi señal, las naves. Restantes de la coalición, golpeadas pero no vencidas, se reagruparon alrededor de la Aegis. Toda nave que aún pudiera luchar se unió a la carga desesperada. Armas listas, confirmó Hayes. Todas las naves reportan estar preparadas. Steel respiró hondo. Ejecuten Punta de Lanza, empuje máximo, armas libres. Objetivo, su nave de mando. La flota de la coalición avanzó con todo lo que tenía, sus motores operando más allá de los límites seguros, mientras se dirigían directamente al corazón de la formación del velo. El enemigo, quizás sorprendido por una maniobra tan temeraria, comenzó a reconfigurar su formación para interceptar. Están mordiendo el anzuelo, observó Aziz. Las naves del velo se están reposicionando. Sigan presionando, ordenó Steel. Todas las naves mantengan la formación y continúen el asalto. El espacio entre las flotas estalló en una tormenta de fuego cruzado. Las naves de la coalición explotaban al recibir impactos devastadores, pero la formación resistía, avanzando sin detenerse hacia la nave de mando del velo. El transporte de Connor se deslizaba entre el caos de la batalla. Su diseño Cenari le permitía acercarse a las líneas enemigas sin ser desafiado de inmediato. La pericia de Morales al pilotar era impecable, usando los escombros y los enfrentamientos más grandes como cobertura. Steel está creando una distracción increíble, comentó Petro mientras observaban la flota de la coalición lanzarse contra el centro del velo. Y pagando por ella con vidas, respondió Connor con seriedad. Tenemos que asegurarnos de que no sea en vano. Ya estaban lo suficientemente cerca como para ver la verdadera escala de la nave de mando del velo. No se parecía a ningún diseño de nave convencional. Era más bien como un organismo gigantesco flotante, con estructuras cristalinas sobresaliendo de su superficie. Pulsos de energía recorrían su casco, respondiendo a órdenes invisibles. «Nos están escaneando», advirtió Kim. «Sistemas de defensa automatizados activándose. Transmite los códigos de reconocimiento Cenari», ordenó. Connor. Morales introdujo la secuencia que habían recuperado del centro de investigación en Zentia. Pasaron segundos tensos mientras los sistemas del velo procesaban su aproximación. «Está funcionando», susurró Morales. «Nos están clasificando como una nave exploradora que regresa». La gigantesca nave se hacía más grande en su visor, mientras se acercaban a una abertura cavernosa que parecía ser una bahía de acoplamiento. A diferencia de la precisión mecánica de la coalición o incluso de los Cenari, la nave del velo parecía casi viva. La compuerta de entrada se dilataba, como una pupila adaptándose a la luz. «Esta cosa no es solo una nave», murmuró Kim. «Es una extensión viviente del velo en sí». «Viva o no, vamos a matarla», respondió Petro, revisando su arma. El transporte se deslizó hacia el interior de la bahía de acoplamiento, acomodándose entre otras naves de distintos diseños, presumiblemente
capturadas o asimiladas de mundos conquistados. El área estaba débilmente iluminada por una bioluminiscencia pulsante que bañaba todo en un resplandor inquietante. La atmósfera es respirable, confirmó Kim, pero las lecturas indican altas concentraciones de compuestos desconocidos. Mantengan sus filtros activos. Connor revisó una vez más su pantalla táctica. 15 minutos hasta que el núcleo se vuelva crítico. Nos movemos rápido, nos mantenemos juntos y encontramos el nexo, aseguraron sus filtros respiratorios y armas antes de abrir la escotilla del transporte. El aire dentro de la nave del velo era denso y húmedo, con un extraño sabor metálico que se sentía incluso a través de los filtros. Los patrones de movimiento sugieren patrullas regulares, informó Kim, escaneando el entorno. Tenemos aproximadamente 3 minutos antes de que la próxima pase por este sector. Entonces no esperemos, decidió Connor. ¿Tienes el núcleo, Morales? El técnico asintió, asegurando el núcleo modificado del cañón Nova a un arnés en su espalda. El dispositivo seguía emitiendo su zumbido ominoso, ahora marcando la cuenta regresiva hacia la detonación. 14 minutos, advirtió. Se movieron rápido pero con cautela a través de los pasillos orgánicos de la nave. Las paredes parecían latir con vida, con ondas de energía que recorrían la estructura. En 2 ocasiones tuvieron que esconderse cuando soldados del velo, las mismas figuras alargadas y acorazadas que habían enfrentado en Sentia, pasaron cerca. El diseño es como una espiral, observó Kim, consultando su escáner. Todo gira en torno a la cámara central, el nexo. ¿Hacia dónde?, preguntó Connor. Hacia adentro. Siempre hacia adentro. Aceleraron el paso, avanzando más profundo en la enorme nave. La naturaleza orgánica del lugar se hacía más pronunciada. Pasillos que respiraban, puertas que se dilataban en lugar de abrirse, y una vibración constante bajo los pies que se sentía, inquietantemente, como un latido. Algo no está bien, advirtió de pronto Petro, percibiendo cambios en el entorno con sus sentidos mejorados. La nave sabe que estamos aquí. Como si confirmara su sospecha, un tono agudo resonó por los pasillos. Las paredes se tiñeron de rojo y el pasaje frente a ellos empezó a cerrarse. «Muévanse», ordenó Connor, echando a correr. Corrieron por el pasillo que se estrechaba, logrando pasar justo antes de que se sellara por completo detrás de ellos. Al frente, podían oír los sonidos de soldados del velo acercándose. 12 minutos, actualizó Morales, respirando con dificultad. «Necesitamos otra ruta», dijo Connor, mirando a Kim. La teniente escaneó rápidamente. Hay un conducto de mantenimiento a 2 secciones. Podría llevarnos más cerca del centro. Cambiaron de dirección, moviéndose lateralmente a través de la arquitectura extraña de la nave. En 2 ocasiones se toparon con patrullas del velo y se vieron obligados a combatir. Los soldados enemigos eran formidables. Sus armas disparaban pulsos de energía que parecían atravesar dimensiones, lo que hacía casi imposible esquivarlos. Petro recibió un impacto superficial en el hombro y la armadura de su exotraje comenzó a disolverse en la zona afectada. Sus armas afectan la materia a nivel cuántico, gruñó, inyectándose un compuesto estabilizador en la herida. «Sigan moviéndose», ordenó Connor. «No tenemos tiempo». Para un enfrentamiento completo, encontraron el conducto de mantenimiento, un tubo vertical que pulsaba con la misma bioluminiscencia del resto de la nave. A diferencia de las naves mecánicas, no había escaleras ni agarres, solo una membrana extraña aparentemente diseñada para la fisiología del velo. «Puedo modificar nuestros guantes para que se adhieran a la superficie», sugirió Morales, sacando equipo de su mochila. «Hazlo rápido, nos quedan 10 minutos».
Con los guantes ajustados, comenzaron el ascenso, o más bien, el arrastre, por el conducto vertical. La membrana era pegajosa y flexible, permitiéndoles impulsarse hacia arriba como si estuvieran dentro de un organismo viviente. Toda esta nave es una sola entidad, se dio cuenta Kim mientras trepaban. No fue construida, fue cultivada. Guarda la xenobiología para después, murmuró Petro. Si es que hay un después. Tras varios minutos tensos de escalada, llegaron a una intersección donde el conducto se abría hacia una cámara más amplia. Pulsos de energía fluían por conductos transparentes en las paredes, todos dirigidos hacia un punto central sobre ellos. El nexo está cerca, confirmó Kim. Un nivel más arriba, justo encima de nosotros. Connor revisó su pantalla táctica. 8 minutos. Tenemos que movernos más rápido. Continuaron ascendiendo, con la gravedad disminuyendo a medida que se acercaban al centro de la nave. Los pulsos de energía se volvieron más frecuentes y el aire mismo parecía cargado de energía. Finalmente, emergieron en una vasta cámara esférica. En el centro, suspendida en un campo de energía en espiral, flotaba una estructura cristalina del tamaño de una pequeña lanzadera. Pulsaba con luz interna, y patrones se deslizaban por su superficie como si fueran pensamientos visibles. El nexo del velo, susurró Connor, su conciencia central. ¿Cómo nos acercamos lo suficiente para colocar el núcleo?, preguntó Petro, observando la distancia entre su posición y el cristal flotante. Antes de que Connor pudiera responder, una voz habló, no en voz alta, sino directamente en sus mentes, ignorando completamente sus sentidos auditivos. Ustedes traen destrucción a nuestra nave. ¿Por qué? El equipo se quedó congelado, desorientado por la intrusión mental. Connor fue la primera en recuperarse. Atacaron nuestros mundos sin provocación, mataron a millones. Reclamamos lo que siempre nos perteneció. Su especie rompió el orden. ¿Qué establecimos? ¿Derrotando a los Cenari?, desafió Connor. Ellos aterrorizaban la galaxia. Fueron nuestra creación, diseñados para mantener los límites. Cuando los humanos los destruyeron, el equilibrio se rompió. Connor miró a su equipo, luego a la pantalla táctica. Quedaban 7 minutos. No vamos a permitir que destruyan nuestros mundos, dijo con firmeza. Lucharemos con todo lo que tenemos. Su resistencia ha sido registrada. No cambia nada. El aire a su alrededor brilló y soldados del velo se materializaron, al menos 20, rodeándolos con armas listas. Entreguen el dispositivo que llevan en el espacio. La carga desesperada de la flota de la coalición había alcanzado la línea defensiva del velo. Las naves explotaban en ambos bandos mientras la batalla se intensificaba. El Aegis, al frente, recibía impactos devastadores, pero seguía avanzando. Escudos críticos, reportó Aziz. Rupturas de casco encubiertas 4 a 7. Steel se aferró a la consola de mando. Mantengan el rumbo, toda la energía, a las armas frontales. Señor, dijo Hayes con urgencia, detectamos el transporte de Connor. Han logrado infiltrarse en la nave de mando. Entonces debemos mantener al velo concentrado en nosotros, respondió Steel. Continúen con el asalto. El Aegis se sacudió con otro impacto en su lado de babor. Los sistemas de supresión de incendios se activaron, pero los informes de daños llegaban de toda la nave. No aguantaremos mucho más, advirtió Hayes. No necesitamos ganar, le recordó Steel. Solo mantener su atención el tiempo, suficiente para que Connor complete su misión. Dentro de la nave del velo, Connor evaluó la situación crítica. Rodeados con el tiempo agotándose, las tácticas convencionales no funcionarían. Morales dijo en voz baja, activa el protocolo Omega.
Los ojos del técnico se abrieron levemente, pero asintió, ingresando una secuencia en su computadora de muñeca. El núcleo del Nova en su espalda comenzó a emitir más energía. ¿Qué están haciendo?, exigió la conciencia del velo. Algo que no anticiparon, respondió Connor. Petro Kim, formación defensiva. Su equipo se movió con precisión entrenada, formando un triángulo cerrado alrededor de Morales, mientras él seguía manipulando el núcleo. Sus armas no pueden dañar el nexo, las barreras son absolutas. No intentamos dispararle, respondió Connor con una sonrisa sombría. Morales. Listo, comandante. El núcleo comenzó a emitir un zumbido agudo, mientras sus componentes internos se realineaban. Protocolo Omega, una modificación de último recurso que haría que el núcleo liberara su energía, no como una explosión, sino como una grieta dimensional concentrada. 5 minutos, advirtió Morales. Los soldados del velo avanzaron, sus movimientos perfectamente sincronizados, como si fueran controlados por una sola mente, lo cual, Connor comprendió, era exactamente el caso. Ahora, ordenó. Petro y Kim activaron unos dispositivos en sus cinturones, generadores de escudo localizados que crearon una burbuja de energía alrededor del equipo. Los disparos de las armas del velo impactaban sin efecto contra la barrera, pero los escudos no durarían mucho. 4 minutos, actualizó Morales. Reconfiguración del núcleo al 60%. Connor abrió su canal de comunicación. Almirante Steele, habla Connor. Hemos llegado al nexo, pero estamos rodeados. Iniciando protocolo Omega. Recomiendo que todas las fuerzas de la coalición se retiren a la distancia mínima segura. La respuesta de Steele llegó con fuerte estática. Entendido, comandante. Nos retiramos. Buena suerte. La retirada no los salvará, declaró la conciencia del velo. La interferencia de su especie termina hoy. El ataque al escudo se intensificó y la barrera de energía comenzó a parpadear bajo el fuego concentrado. Los escudos están fallando, informó Kim con tensión. Nos quedan 2 minutos de 90% protección como máximo. Solo necesitamos 3 más, respondió Connor. Petro, dame tus cargas. El sargento le entregó sus dispositivos explosivos restantes. Connor los programó rápidamente para detonación por proximidad. A mi señal, abre el escudo por 3 segundos en el cuadrante norte. Instruyó. Lista, confirmó Kim. Ahora, el escudo se abrió brevemente en una sección. Connor lanzó los explosivos por la abertura. Detonaron contra la pared de la cámara, creando una onda expansiva que interrumpió la formación de los soldados del velo y les compró valiosos segundos. 3 minutos para la activación del núcleo, anunció Morales. Reconfiguración al 80%. La conciencia del velo pareció comprender la verdadera naturaleza del plan. Toda la cámara comenzó a vibrar, los patrones de energía se alteraban rápidamente en el cristal del nexo. No tendrá éxito. Su tecnología dimensional es primitiva. Primitiva, pero efectiva, replicó Connor. Estudiamos la investigación. Cenari. Conocemos su punto débil. Existen parcialmente en otra dimensión. El núcleo generará una grieta que colapsará esa conexión. Por primera vez, algo parecido a preocupación emanó de la conciencia. Ustedes también se destruirán. Siempre fue parte del plan, respondió Connor con firmeza. El escudo parpadeaba, peligrosamente mientras el velo redoblaba el asalto. Comenzaron a formarse grietas en la barrera de energía. Algunas secciones colapsaron. 1 minuto, gritó Morales. Núcleo listo. Pónganse detrás de mí, ordenó Connor tomando posición entre su equipo y la mayoría de los soldados del velo. El escudo colapsó por completo.
En ese momento, los soldados del velo abrieron fuego. Connor se lanzó hacia adelante, utilizando las capacidades mejoradas de su exotraje para absorber la primera oleada de impactos, dándole a Morales los segundos críticos que necesitaba. El dolor atravesó a Connor mientras múltiples pulsos de energía golpeaban su armadura, que se desintegraba al contacto. Sintió el ardor en su piel y músculos al ser alterados a nivel cuántico, pero se mantuvo firme. «Ahora, Morales», gritó, con los dientes apretados. El técnico activó la secuencia final del núcleo. El dispositivo liberó un rayo de energía concentrada directamente hacia el cristal del nexo. Donde las armas convencionales habrían sido detenidas por las barreras, esta energía, calibrada específicamente para afectar materia a través de límites dimensionales, atravesó sin resistencia. El cristal del nexo tembló. Líneas de fractura aparecieron por toda su superficie, mientras la energía interdimensional alteraba su estructura. Los soldados del velo quedaron congelados, su conexión con la conciencia central interrumpida de forma repentina. «No puede ser». La voz psíquica se cortó de golpe. 30 segundos, advirtió Morales. «Todos al conducto de transporte», ordenó Connor, tambaleándose mientras su exotraje dañado apenas la sostenía. Petro la sujetó, ayudándola a moverse hacia la ruta de escape. «Comandante, sus heridas». «Sigue moviéndote», insistió ella. Llegaron al conducto de mantenimiento, justo cuando la cámara detrás de ellos estallaba en descargas de energía. El cristal del nexo se estaba agrietando visiblemente, liberando energías dimensionales por sus fisuras. «No llegaremos a la nave a tiempo», se dio cuenta Kim. «Nunca íbamos a hacerlo», respondió Connor con calma. «Pero podemos alejarnos lo suficiente para asegurarnos de que esto funcione». Descendieron por el conducto tan rápido como pudieron, poniendo distancia entre ellos y la cámara del nexo. En toda la nave, los sistemas comenzaban a fallar mientras la conciencia controladora se fragmentaba. 10 segundos, anunció Morales mientras alcanzaban una intersección varios niveles más abajo. Connor miró a su equipo, esos valientes soldados que la habían seguido en lo que todos sabían que era una misión sin regreso. «Ha sido un honor». «El honor fue nuestro, comandante», respondió Petro con solemnidad. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, el núcleo modificado del Nova liberó todo su poder. En lugar de una explosión convencional, creó una grieta catastrófica en el tejido de la realidad, una ruptura dimensional que arrastró el cristal del nexo y la cámara que lo rodeaba hacia el espacio entre dimensiones. El efecto se propagó por toda la nave, los sistemas fallando al ser arrancada la inteligencia que los controlaba. En medio de la confusión, un último mensaje llegó a sus mentes. «Esto no es un final, sino un comienzo. Volveremos». Y luego, el silencio, mientras la grieta dimensional se expandía. En la órbita terrestre, la flota de la coalición fue testigo de una escena sin precedentes. La gigantesca nave de mando del velo parecía colapsarse sobre sí misma, secciones desapareciendo en un punto de luz intensa en su centro. El efecto se extendió hacia afuera, consumiendo la nave entera en cuestión de segundos. A bordo de la Aegis, el almirante Steele observaba en silencio, atónito. «Lo lograron», susurró Hayes. En todo el sistema Sol, las naves restantes del velo cesaron repentinamente el combate. Algunas quedaron a la deriva, otras comenzaron a retirarse rápidamente, saltando al hiperespacio en patrones desorganizados. «El nexo», dijo Steele, comprendiendo. «Connor lo destruyó, y sin él no pueden coordinarse». Comenzaron a llegar informes desde todo el espacio de la coalición. El mismo patrón se repetía en todas partes. Sin la conciencia central que los controlaba,
Las fuerzas del velo se fragmentaban, se retiraban o simplemente se apagaban. «Señor», reportó Aziz con la voz cargada de emoción, «no se detectan signos de vida desde la nave de mando antes de que desapareciera». Steele cerró los ojos brevemente. «Entendido». Al abrirlos de nuevo, recorrió con la mirada el puente destrozado de la Aegis. A pesar de los daños catastróficos, habían sobrevivido. La Tierra seguía en pie, con su superficie azul y verde intacta, sin la marca del velo. «A todas las naves», habla el almirante Steele. «La nave de mando enemiga ha sido destruida. Enfóquense en las operaciones de rescate y en asistir a las naves dañadas. La batalla por la Tierra ha terminado». A medida que el anuncio se difundía por la flota, vítores estallaban en los canales de comunicación. Lo imposible se había logrado. El avance del velo había sido detenido. Pero Steele no sentía impulso alguno de celebrar. Sabía el precio de esa victoria. Connor y su equipo, junto con tantos otros que lucharon y murieron para proteger sus mundos. «Señor», dijo Hayes en voz baja, «transmisión entrante del alto mando de la coalición. Solicitan un informe de situación». Steele asintió recomponiéndose. Dígales que la humanidad resistió y que esta vez nos tomó más de 5 horas ganar». Un mes después de la batalla por la Tierra, la coalición se reunió en el mundo natal de la humanidad para honrar a quienes habían caído. La ceremonia se llevó a cabo en un vasto anfiteatro con vista al Océano Pacífico, reconstruido a partir de lo que una vez fue una fortaleza de ocupación Cenari durante su breve invasión, un año antes. Asistieron representantes de todas las especies de la coalición, sus formas diversas testimoniando la unidad forjada a través de la lucha compartida. En el centro del anfiteatro se erguía un monumento sencillo, un obelisco cristalino que contenía un pequeño fragmento de la nave del velo, suspendido eternamente en un estado de flujo dimensional. El almirante Marcus Steele, aún con las cicatrices de la batalla, se acercó al podio. El público guardó silencio mientras él observaba a los dignatarios y civiles reunidos. «Hace un año», comenzó, su voz resonando sobre la multitud en silencio. «La humanidad se unió a una guerra que llevaba siglos en curso. Ayudamos a poner fin a ese conflicto en 5 horas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Algunos lo llamaron un milagro. Otros lo vieron como prueba de la excepcionalidad humana. Pero aprendimos una verdad más dura, que la victoria fue solo el comienzo de un desafío aún mayor. Imágenes holográficas aparecieron sobre el público, los rostros de quienes habían dado sus vidas en el conflicto contra el velo. Entre ellos estaba la comandante Sarah Connor y su equipo, con expresiones firmes incluso en el recuerdo. El velo creía que destruyendo a la humanidad restaurarían lo que consideraban el orden natural. Nos vieron como elementos disruptivos, agentes del caos en una galaxia diseñada con precisión. Steele recorrió la asamblea con la mirada. Y no estaban del todo equivocados. La humanidad siempre ha desafiado límites, cuestionado la autoridad y rechazado aceptar restricciones. Las imágenes cambiaron para mostrar la devastación de los mundos conquistados y luego su recuperación gradual gracias a los esfuerzos de reconstrucción de la coalición en toda la galaxia. Los Cenari fueron creados para conquistar. El velo era una entidad de control, pero la humanidad, la voz de Steele se fortaleció. La humanidad nació para ser libre y para extender esa libertad a otros. Por eso el velo nos temía, no por nuestras armas o tecnología, sino por nuestras ideas. En la órbita terrestre, la flota reconstruida de la coalición se mantenía en vigilancia. Aunque las fuerzas del velo se habían retirado a los confines del espacio conocido,
Su último mensaje, volveremos, no había sido olvidado. Nuevos sistemas defensivos se desplegaban en todos los mundos de la coalición, combinando tecnologías de todas las especies miembros. Nos enfrentamos a un futuro incierto, continuó Steele. El velo podría regresar, podrían surgir otras amenazas desde la oscuridad entre las estrellas. Pero las enfrentaremos como lo hemos hecho siempre, juntos, con valentía y determinación. Hizo un gesto hacia la sección diplomática, donde estaban el alto consejero Taris y otros líderes de la coalición. Nuestra alianza ya no es por conveniencia ni por necesidad, sino por una visión compartida. Cada especie aporta fortalezas, perspectivas y sabiduría únicas. Juntos estamos construyendo algo sin precedentes. Una comunidad galáctica basada en el respeto mutuo y la cooperación. La expresión de Steele se suavizó un poco al acercarse al final de su discurso. La comandante Connor una vez me dijo que la medida de una civilización no se encuentra en su tecnología ni en su poder militar, sino en su capacidad de sacrificio, en su disposición a defender algo más grande que sí misma. Colocó una mano sobre el obelisco conmemorativo. Los que hoy honramos representaron ese principio. Lo dieron todo para que miles de millones pudieran vivir en libertad. La ceremonia concluyó con un momento de silencio, seguido por el sobrevuelo de naves de la coalición. Su formación incluía un espacio vacío en el centro, un símbolo tradicional humano en honor a los compañeros caídos. Más tarde, cuando las funciones diplomáticas llegaban a su fin, Steele se encontraba solo en una plataforma de observación, mirando las estrellas. El consejero Taris se unió a él, moviéndose con la gracia deliberada característica de su especie. Sus palabras los honraron bien, almirante, dijo Taris en voz baja. Steele asintió, con la vista aún fija en el cielo nocturno. Las palabras no son suficientes, pero es lo único que tenemos. No lo único, replicó Taris. Tenemos nuestras acciones, los esfuerzos de reconstrucción, los nuevos sistemas defensivos, el repositorio de conocimiento que estamos construyendo con la tecnología recuperada del velo. Todo eso honra su sacrificio y nos prepara para su regreso, añadió Steele. Así es. Taris no rehuyó la realidad. El velo es paciente. Podrían esperar siglos antes de intentar otra invasión. Entonces estaremos listos. No solo la humanidad, sino todos juntos. Mientras hablaban, una estrella fugaz cruzó el cielo, aunque sabían que no era una estrella, sino un fragmento de escombro de la batalla, regresando finalmente a la Tierra. Nos llamaron el milagro de las 5 horas, dijo Steele en voz baja. Ahora nos recordarán por otra cosa. Sí, coincidió Taris. Por enseñar a la galaxia cómo mantenerse unida frente a la oscuridad. Por mostrarnos que incluso los antiguos y poderosos pueden ser vencidos cuando nos negamos a rendirnos. Los dos líderes permanecieron en silencio. Compañeros vigilantes de una paz duramente ganada que ambos sabían sería temporal. El velo volvería. Otras amenazas surgirían. El ciclo de conflicto y resolución continuaría. Pero por ahora, la Tierra estaba a salvo. La coalición seguía, en pie. Y la humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores ni salvadores, sino como socios en una comunidad más grande. El milagro de las 5 horas había dado paso a algo más duradero: esperanza.